Bueno, qué bendición que nos podemos reunir un nuevo domingo y quiero también siempre saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Un saludo al hermano Leví, a su familia hasta en Canadá, que el Señor los guarde, los cubra. Y antes de comenzar o antes de leer o que yo le dé la cita de la meditación de esta mañana, mire, pareciera, ¿verdad? No pareciera. Vemos las noticias de estos últimos días o de estos últimos meses. Son noticias duras que nos hacen pensar. Noticias de una guerra y las situaciones que esta guerra ha traído. Y una de esas cosas es, pues, el alto costo de vida que se está teniendo últimamente, ¿verdad? Estamos viendo cómo las cosas se han encarecido, cómo todo ha subido de precio y uno, pues, es algo palpable, pues, porque uno va y normalmente tiene sus compras medio programadas, ¿verdad? Y uno puede ver que de la noche a la mañana hubo un incremento en todo. Y cuando uno va a llega y pone gasolina, se da cuenta que ya no es suficiente tanto, sino más. Pero hay algo que nosotros debemos de recordar siempre y es esto: el Dios que tenemos. Muchas veces nuestro corazón se preocupa, se aflige y esto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas, decisiones perjudiciales. La meditación de esta mañana es morando a la sombra del altar. ¿Del altar de quién? Del altar de Dios. Morando a la sombra del altar. Quiero invitarle que me acompañe a Génesis 12. Génesis 12. Y vamos a leer, antes de orar por la palabra, antes de orar por la meditación, Génesis 12, 8. Amén. Cuando lo tenga, nos ponemos en pie. Después vamos a leer un poco más, no se preocupe, vamos a leer todo el capítulo 12 y unos cuantos versículos más. Pero antes de iniciar, antes de orar por la palabra, quiero empezar por Génesis 12, 8. Dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Oiga esto. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y edificó altar allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu palabra. Háblanos, cúbrenos, bendícenos, atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Amén y amén. Tome asiento. Y hoy sí, acompáñeme, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Génesis 12, del 1 en adelante. Morando a la sombra del altar de Dios. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declarases que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Por favor, ponga atención a estos dos versículos, son los últimos. Y volvió. Oiga, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿A dónde volvió? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Amén. Y volvió al lugar donde había estado, ¿qué? Antes. Entonces, fíjese que el libro de Génesis nos muestra el fracaso del hombre, ¿verdad? Son muchos ejemplos los que podemos ver. En el principio vemos a Adán con todas las ventajas físicas, morales y espirituales. Físicas porque era un cuerpo que no se cansaba, un cuerpo que no se envejecía, morales y espirituales. Morales porque su alma estaba sujeta al espíritu. Por esa razón. Mire qué interesante, ¿verdad? Y espirituales porque tenía comunión con Dios. Pero fracasó. ¿Por qué? Porque cuando él pecó, murió su espíritu, y el alma ya no tuvo quien la sometiera o quien la gobernara. Fracasó. Después Dios da un nuevo principio con Noé, y nuevamente caen en pecado. La torre de Babel fue un reflejo del estado de aquel mundo.
queriendo, ¿cómo se llama?, provocar a Dios, porque la torre era una provocación a Dios. No era una adoración, era una provocación. Y ahora vemos en este capítulo, Dios llama a Abraham para salir de su tierra, su nación y su familia. Y le promete bendición personal, familiar y todas las promesas que habían con respecto a la herencia, al hijo deseado, al hijo de la promesa que el Señor le iba a dar. Bueno, en el versículo 8, como lo leíamos hace un momento, Génesis 12:8, fíjese que dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y esto es lo interesante. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos aquí que Abraham edifica o hace dos cosas. Primero, su tienda, su lugar de habitación, su morada, su lugar de descanso. Y a la par de allí o cerca, como haya sido, hace un altar a Jehová. Mire qué importante es esto. Qué importante es en la vida del creyente tener un altar. Tener una comunión con el Señor. Muchas veces el afán, las preocupaciones nos hacen olvidarnos o alejarnos. ¿Por qué comenzaba con la reflexión que decía hace un momento? Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos de entender esto. Él va a proveer aunque hubiera o haya escasez. Dice que hizo una tienda. ¿Por qué no edificó una casa? ¿Por qué no hizo algo físico, algo duradero? Porque ese no era su lugar de destino, no era su lugar final. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, simple, hermanos. A Abraham no se le olvidaba que era un peregrino. Muchas veces a nosotros se nos puede olvidar que este lugar no es nuestra morada eterna. Usted y yo somos peregrinos. Ahí vemos todo bien, ¿verdad? No era el lugar final para Abraham. No era el lugar, el Señor le dijo: te daré toda esta tierra, pero no era exactamente el lugar donde él iba a habitar. Ahora, ¿qué hace después de eso? Bueno, hace un altar. Bueno, ¿para qué sirve el altar? El altar no es para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, el altar es un lugar de adoración. Y en la adoración que hay comunión, hay comunicación. Es donde yo recibo paz, es donde yo recibo seguridad, es donde yo recibo fe, es donde yo recibo esperanza, es donde yo recibo tranquilidad a pesar de las situaciones que se pueden levantar. El lugar de adoración se vuelve un lugar de revelación también. Muchas veces, como creyentes, anhelamos que Dios nos revele su palabra. Porque debe ser bueno, debería ser bueno que podamos ver, que podamos leer su palabra con ojos espirituales, no con ojos de razonamiento humano. ¿Qué más nos da un altar de adoración? Consagración, sacrificio para nuestras vidas. Como decía hace un momento, comunión. Ahora, usted y yo en Cristo hallamos todo eso. Y ahora, ¿dónde está ese altar? Pues ahora está en nuestro corazón. La palabra dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y de nuestra vida debe de ser un altar para
Dios. Pareciera que se oye fácil, ¿verdad? Se oye que no es algo imposible para usted y para mí, que somos creyentes. Pero vea lo que pasó en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Oiga, hubo entonces hambre en la tierra. No solo fue en la zona de Canaán, fue a nivel mundial. Hubo entonces hambre en la tierra. Y oiga esto, y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué? Para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham en ese momento abandonó el altar que había hecho a Jehová. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham? Por eso leí todo el capítulo para ya tenerlo como referencia. Yo sé que usted también ya lo sabe. Pero le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar y le dice, y te bendeciré. Y te bendeciré, Abraham, no te preocupes. Y de ti saldrá una nación grande. Y él tuvo duda cuando solo era él, su esposa y los que venían con él. En ese momento no eran una nación. En ese momento era una familia. Pero, ¿en qué momento le dice el Señor, desciende a Egipto? En ningún momento. Él vio que había un problema grande. Él vio que había hambre en la tierra. ¿Usted no le recuerda algo similar esta parte de hambre en la tierra? Allá en Ruth 1, con un hombre llamado, Dios mío, Elimelec. ¿Ven? Elimelec. Oiga, ese hombre también hubo hambre en la tierra. Y agarró a su esposa y a sus hijos, pero a diferencia de Elimelec, Abraham sí pudo regresar, porque lo leímos en el 13:4, ¿verdad? Él sí regresó. Elimelec no regresó, regresó solo Noemí. ¿Quién abandonó a quién? El altar, el lugar de adoración, ¿abandonó a Abraham? No. Abraham abandonó al altar. Yo creo que por favor usted, esto le quede ahí en su corazón y lo pueda meditar. ¿Acaso la presencia de Dios se había apartado de él? ¿Acaso el Señor no era tan poderoso como para que en medio de esa crisis que había mundial, porque dice que había hambre en la tierra? Entonces, mire, no es primera vez que pasamos situaciones difíciles en el mundo, pero le voy a decir algo. ¿Usted se ha quedado sin nada? ¿O el Señor ha provisto? Entonces, tengamos cuidado de no abandonar el altar. Es probable, porque dice que había hambre en la tierra, ¿verdad? Es probable que hubiese también hambre en Canaán. Pero no dice que había escasez cerca del altar. Es que mire, si usted y yo estamos cerca del altar, nada nos va a faltar. ¿Pero qué habrá hecho? Oiga, y no es que estamos juzgando y señalando a Abraham
como un hombre incrédulo. No, porque ¿quién de nosotros, pensando humanamente por nuestras familias y por salir adelante con la situación y viendo lo demás, pero ¿qué va a hacer usted? ¿Va a trabajar más tiempo? ¿Y ese tiempo a qué le va a llevar? ¿A que se va a cansar más? ¿A que posiblemente ya no ore? ¿O no lea la palabra? ¿Va a ir a trabajar a la hora a la hora que es la hora de reunión? No, hermano, es que mire la situación. Usted tal vez porque usted no tiene familia me pueden decir un montón de cosas. Y entonces, ¿quién está abandonando a quién? Porque Abraham abandonó al altar. ¿Acaso Dios no promete que Él tiene cuidado de nosotros? Y que aún antes que nosotros pidamos, Él ya lo sabe. ¿O acaso en Mateo no dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad? ¿Acaso el Señor no sabía lo que necesitaba Abraham para él, para su esposa, para su sobrino, para su familia, para sus criados, para su ganado? ¿Acaso el Señor iba a hacer que pereciera lo que Él le había dado? Ahora, ¿acaso si tenemos al Señor y lo que Él nos da no es suficiente? Porque, ¿qué cambiaría si tuviéramos más? ¿De qué le serviría? Déjeme poner un ejemplo. No estoy diciendo de que no pase. No, si el Señor permite, qué bueno. Pero imagínese, ¿qué pasaría si usted al final de mes llegara a ganar el doble de lo que está ganando ahorita? ¿Cuántos nos mantendríamos siendo fieles al Señor? Muchas veces vemos y nos enfocamos en lo material, cuando el Señor tiene cuidado de nosotros. Abraham dijo, hay hambre, y yo tengo a todo esto. ¿Y acaso el Señor no le prometió una tierra de bendición? Quien tomó la decisión de descender, mire, es que es interesante, ¿verdad? Cuando dice, y descendió Abraham a Egipto, y descendió Abraham al mundo. No que se fue a pecar, no, tratando de buscar un auxilio, tratando de darle una respuesta al problema que había en ese momento. Pero oiga, lo hizo bajo su propia opinión, bajo su propio razonamiento, porque en ningún momento este hombre tenía algo que se perdió allá en el tiempo de Moisés, por la dureza del pueblo de Israel. Este hombre podía hablar con el Señor, ¿o no? ¿O no fue el Señor el que le acababa de decir, vete? ¿Y por qué no le habló y le preguntó, Dios, ¿qué vas a hacer? Tengo esta duda. ¿Acaso es malo tener esa duda? No, no, porque somos humanos. Pero él que hablaba con el Señor, oiga, Abraham que hablaba con el Señor directamente, no le pidió consejo. Y nosotros que muchas veces no hablamos con el Señor, ¿en base a qué tomamos las decisiones? Abraham olvidó que aquello poco que él podía ver en Canaán era mejor que la abundancia que podría tener en Egipto. Muchas veces nosotros vemos
lo que Dios nos ha dado como algo poco, cuando no es poco. Muchas veces nosotros tenemos poco porque hemos sido malos administradores. Esa es de una diferencia muy grande. Yo me recuerdo hace muchos años a una persona que porque le daba ansiedad, cualquier cosa que le diera ansiedad, se iba a una tienda a gastar, a comprar ropa. Y al final de mes llegaba la cuenta, pues sí, lógico, nada de gratis. Amén. Nada es gratis. ¿Cuántos de nosotros podemos ver que lo que tenemos es poco? Pero le voy a decir algo, es suficiente porque es mejor esto poco que lo mucho que podemos encontrar en el mundo. Ahora, hubieron consecuencias por abandonar el altar. Es que alejarnos del Señor va a haber consecuencias. Primero, imagínese, se le presenta, oiga, yo quiero que por favor usted pueda comprender esto, aunque estamos viendo a Abraham, también puede pasar con la mujer, porque la palabra del Señor es para ambos. Amén. Entonces, ahora, fíjese que en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, oiga lo que este hombre pensó. Y mire cómo cambió su pensamiento. Yo le voy a decir algunas cosas, porque en el descenso dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y no había sido su esposa, pues. Claro, el Señor, mire, déjeme decirle algo, el Señor tuvo que haber hecho algo con ellos dos para poder crear, para poder procrear y criar a un hijo. Tuvo que haber hecho algo. Ok, entonces, y dice en el 12, oiga lo que dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ah, pensó en él. Oiga, pensó en él. ¿Pero dónde estaba ya? En Egipto. Su esposa o la hermosura de su esposa fue un problema. ¿Acaso el Señor le dijo, vete a Egipto? No. Mintió. Consecuencias del altar nos llevan a la mentira y a la vergüenza. Porque qué vergüenza pasó a Abraham. Momentáneamente, oiga esto, yo fíjese que esta fue una de las cosas que me hizo así un destello. Momentáneamente perdió a su familia. Porque los príncipes de Egipto vieron a Sarai y dijeron, qué mujer más hermosa. Y se la llevaron a Faraón y la puso en su casa. En otras palabras, la estaba tomando para él. ¿Y quién era su familia? Su esposa, porque mientras, igual cuando un matrimonio, cuando unos esposos no tienen hijos, únicamente la familia son ellos. A diferencia de Elimelech, oiga, Noemí quedó viuda y sin hijos. Momentáneamente Abraham pierde su familia. Momentáneamente, mire qué misericordia de Dios con Abraham, que perdió momentáneamente a su familia. Porque ¿quién intervino?
Dios. En ningún momento vemos a un Abraham decir, no, 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 disculpen. Miren, yo mentí porque creí que me iban a matar. No, se quedó callado porque le habían dado bueyes, asnos. ¿Cómo es posible? Oiga, ¿cómo es posible que un Abraham se haya quedado callado cuando le estaban dando un montón? No sé si usted me estoy dando a entender. ¿Cómo es posible? Cuando la costumbre era, porque no era un ignorante Abraham, de la costumbre allá era que cuando se daba es porque se estaba dando el dote para tomar a esta, que era su hermana, como mujer. Momentáneamente perdió a su familia. Pero puede ser que usted, hermano o hermana, no solo sea momentáneo. Corremos el riesgo de perder a nuestra familia definitivamente. ¿Por qué? Por descender por el... Oiga, fíjese que aquí Abraham, por la duda, por la duda que vino a su vida, descendió. No es porque pecó. No sé si me doy a entender. No es porque Abraham había pecado y tuvo que descender. No estamos viendo el caso allá de Sansón, que él, por darle satisfacción a su alma, descendió y fue a hacer un montón de cosas. No, este hombre dudó y en su duda tomó una decisión de descender. No reflexionó que estaban llevando a su mujer a la casa de otro hombre. Porque dice en el 16, e hizo bien a Abraham que se llevaran a su mujer. ¿O no es eso? Sí, por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacos, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Quiere decir que Abraham obtuvo lo que quería. Provisión. ¿O por qué descendió a Egipto? No fue que descendió a Egipto porque había hambre y él necesitaba cosas. Pero estaba perdiendo a su esposa. Estaba perdiendo a su familia. Obtuvo lo que quería. Dios es el que interviene. Porque para Abraham, todavía no era Abraham, su vida era mucho más valiosa. Bueno, te van a llevar, pero no me van a matar. Tal vez en la posición de Sarai le hubiera dicho, Abraham, pero ¿y la promesa de Dios? No, no te preocupes, Dios siempre va a cumplir su promesa. Porque ahí cuando nos conviene, ¿verdad? Nos gusta utilizar la palabra, nos gusta ver un montón de cosas, y ahí sí, ¿verdad? Para nuestro beneficio os ponemos. E hizo bien, versículo 16, a Abraham por causa de ella. Oiga, y aquí es bien clara la palabra. En esta versión dice, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y él tuvo. Egipto podría tratarle bien de momento, pero le duró muy poco. Qué misericordia de Dios, que le duró muy poco. Oiga lo que dice versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, ¿qué?
mujer de Abraham. Ahí mantuvo lo que el Señor había designado para ellos. Déjeme ver una cita que... Acompáñeme a Isaías 31. Isaías 31. Del 1 al 3. Isaías 31, del 1 al 3. Isaías 31, del 1 al 3. Dice, oiga lo que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Oiga, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos desfallecerán a una. Mire, ¿por qué quería leer esto? ¿Cuál es el tema de la meditación? Morando bajo la sombra del altar de Dios. Amén. Morando. Entonces es amargo o doloroso, duro, difícil, como usted quiera ponerle, alejarse de la sombra del altar. Porque ¿dónde empezó el problema? Cuando Abraham abandona el altar de Dios. Mire, y es bien triste, ¿verdad? Ver también como muchos, conociendo la palabra del Señor, van y se buscan a un inconverso o a una inconversa. Recuerde esto: lo poco de Canaán es siempre mejor que la abundancia de Egipto. A mí lo que me llamaba la atención era que Abraham no era pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa cuánto tengamos, todos corremos el riesgo de dudar. Todos. Porque puede dudar el que solo tiene 100, como el que tiene 1000, como el que tiene 10,000, como el que tiene 100,000. Todos podemos dudar. Entonces, la reflexión es para todos nosotros. ¿Y qué pasó con Abraham? Bueno, que fue más entendido el faraón, fíjense. Porque dice que mandó, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham. Oiga, ¿hasta dónde llegó Abraham? ¿No cree que era suficiente razón para que lo matara el faraón? Sí, era suficiente para que muriera. Pero el Señor otra vez cuidando su vida.
Y Faraón, a quien le temió, fue a Jehová, no a Abraham. Porque dijo, si con solo el hecho de querer haber tomado a esta mujer, ¿qué me pasará si a este hombre le pongo una mano encima? Lo que le han dado, que se lo lleve. ¿Y qué hizo Faraón? Agarra tus cosas, agarra tu mujer y vete. Y todavía mandó a los egipcios a que lo encaminaran, a que lo sacaran. Mire qué vergüenza, ¿verdad? Para el padre de la fe. Pero era Abraham, no era Abraham todavía. Pero, ¿qué hizo Abraham? Regresó al altar. Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y ¿quién? Y su mujer. Oiga, subió. Ve, subió. ¿Dónde debemos de habitar usted y yo? En el monte, en la presencia del Señor. Allí debemos de estar, no en el valle. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Se le perdió algo a Abraham? ¿Verdad que no? No, no se le perdió nada. ¿Se murió de hambre? ¿Dejó de comer algún día? ¿Dejó de comer él, los criados, su ganado? ¿Dejó alguno de ellos? No. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de Dios. Elimelec no pudo regresar a la casa del pan. Hasta el lugar en donde, oiga esto, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Al lugar del altar que había hecho antes. ¿Verdad que no dice que volvió a hacer el altar? Entonces significa que el altar ahí estaba. No se había movido. Al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Bueno, muchas cosas. Primero, no fue obstinado. No dijo, aquí me quedo, voy por otro lado. No. No se quedó en Egipto. Bueno, lo echaron. Y hasta eso ocupa el Señor, ¿verdad? Muchas veces para hacernos regresar. ¿Qué hizo? Reconoció su falta. Y dijo, probablemente yo me pongo a pensar, Señor, la verdad que me has prometido. Mire, muchas veces nos cuesta entender en dónde estamos y cómo estamos. Pero en algunas ocasiones se nos olvida cómo Dios abrió camino para que podamos estar donde hoy estamos. Parece un trabalengua, ¿verdad? Muchas veces el Señor abre, mire, hace todas las cosas y Él para ponernos en un lugar. ¿Y cómo es posible que vemos su mano y en el momento que el Señor nos lleva a un lugar le decimos, Señor, gracias, porque me diste esto y esto? Y muchas veces viene la duda en nuestras vidas. Y se lo digo por experiencia. Es decir, desde un principio estoy convencido que el Señor me trajo a este lugar. ¿Usted cree que alguna vez no he dudado? Sí, claro que sí. ¿Será este lugar? ¿Será este momento? ¿Y por qué está pasando esto? Y un montón de cosas.
reconoció su falta. ¿Qué más? Volvió a donde había estado antes el altar. Esto es, al mismo lugar de donde no tenía que haberse movido. En el lugar en donde Dios siempre iba a mandar la provisión. ¿Verdad que no leemos que en Egipto Abraham edificó un altar? No, ¿verdad? Entonces significa que perdió comunicación con Dios. Perdió adoración. ¿Hubo consagración? No, vemos que hasta mintió. Porque lo poco que pueda usted tener es mejor que la abundancia del mundo. No importa. Salmos 37 y con esto concluyo. Salmos 37. (25) ¿Ha tenido usted alguna duda? ¿Ha tenido usted algún temor de la situación que estamos viviendo en el mundo? ¿Ha tenido usted alguna duda por lo encarecido que se ha vuelto la vida? Porque no sabemos en dónde vamos a parar. Porque no sabemos hasta dónde va a llegar el galón de gasolina. Porque no sabemos cuánto más van a subir los alimentos. Porque probablemente no me van a subir el sueldo y me voy a quedar con el mismo sueldo, pero con los gastos más altos. Si usted ha tenido duda, oiga lo que dice Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Necesitamos morar bajo la sombra del altar de Dios. No nos movamos, por difícil que usted pueda ver la situación. Joven fui y he envejecido. Oiga, está diciendo que desde su juventud hasta ya anciano, y dice que nunca vio a un justo desamparado. Usted y yo somos justos. Quedémonos cerca del altar. ¿Por qué? Porque ni nuestra descendencia va a mendigar pan. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, gracias. Porque tú tienes siempre, 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 siempre cuidado de nuestras vidas. Padre, perdónanos porque hemos dudado. Porque muchas veces vemos lo que tenemos y empezamos tal vez a pensar en meses o años. Y esa duda nos lleva a pensar que no habrá tal vez más provisión. Perdónanos porque de un momento a otro
nos podemos o nos hemos alejado en algún momento de tu altar. Señor, que no seamos un Elimelec. Que entendamos antes de tomar todas nuestras cosas y de descender, de que si moramos a la sombra del altar, no nos va a faltar nada. Egipto anduvo 40 años en el desierto. ¿Qué día dejaron de comer? Ninguno. ¿Qué día no hubo agua? Ninguno. Señor, ayuda a nuestra incredulidad que muchas veces nos domina, se hace fuerte. Perdónanos, 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 Señor. Porque muchas veces queremos solucionar las cosas con nuestro razonamiento. Podríamos decir, Abraham fue diligente, vio la condición, vio la situación que se estaba moviendo, que estaba sucediendo y dijo, no voy a permitir, porque tengo dinero, porque tengo con qué comprar alimento, no voy a permitir a que mi familia pase hambre. Es que ese no fue el problema. El problema fue que él, que tenía comunicación con el Señor, no le consultó. Teniendo un altar junto a él. Si usted se ha alejado del altar, fácil. Regresemos. Quite el orgullo. Deshágase de él. Y volvamos al altar. Ese altar en donde Dios nos habla. En donde Dios nos dice, sé cuáles son tus necesidades y las tengo cubiertas. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Y gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Solo quiero tomar este momento a decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Gracias, Padre, gracias
por hablarnos esta mañana. Llévanos con paz, con bendición, y que tu amor y tu misericordia no se aparte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que el Señor les bendiga. También saludamos a nuestros hermanos en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, miércoles el discipulado de doctrina básica y jueves el estudio bíblico. Así que el Señor les bendiga.